bueno, tenemos en el estudio como cada viernes al maestro Iván Martínez Azueta. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Villa? ¿Qué tal, Jorge? Pues un gusto como siempre estar acá en su programa cada viernes. Sí. Cada viernes. Oye, Iván, pues platícanos del foro que organizaron esta misma semana, ¿no? Interesante el planteamiento de esta Contraloría Autónoma, Ciudadana Autónoma del Agua. Y por lo que se viene, la ley de aguas, además los ponentes que tuvieron, a mí se me hizo interesante porque tomaron, no sé si por asalto sería lo correcto decirlo, pero para mí yo así lo planteé, que toman por asalto lo que tendría que ser la verdadera casa del pueblo, que es el Congreso local, porque fue una de las salas, la sala Mujeres Forjadoras, fue donde hicieron el Congreso, y tenía más gente que la glosa que se estaba llevando al mismo tiempo en el mismo Congreso de la Secretaría de Economía, ¿no? Sí, Jorge, en efecto, de hecho solicitamos esta sala para que pudiera estar no solamente en ese lugar simbólico, sino también pues que pudieran asistir diputados, diputadas, regidores, regidoras, que por cierto no llegaron. Algunos mandaron algunos representantes que vimos por ahí, pero y sabemos que había glosas y demás, pero pues ese era el objetivo. Final de cuentas yo creo que salió muy bien el foro y llegó bastante gente. Y sí, en efecto, tuvimos ponentes excelentes como la doctora Elena Burns, que fue ex subdirectora de Administración del Agua de Conagua, quien tiene mucho conocimiento sobre cómo el teje y maneje de las concesiones, porque ella fue la encargada de las concesiones a final de cuentas, y de José Luis García Bello, que es de la Asamblea Social del Agua de Puebla. Y por supuesto el doctor Alfonso Cortés Lara. Y es muy importante la presencia de Elena en ese momento porque justo un día antes estuvo en esta reunión que se llevó a cabo en Xochimilco para firmar el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la sustentabilidad, ¿no? Que ya fue un acto pues muy importante de fuerza, ¿no? Porque estuvieron los 32 gobernadores, gobernadoras, jefa de gobierno, aunque algunas llegaron representantes, ¿no? Pero las representaciones o los titulares. Y estuvieron también pues los, titulares de las secretarías, y de los grandes grupos empresariales y agroindustriales, ¿no? De México. De hecho, eso es algo preocupante, algo que cuestionamos porque, pues dado que es un acuerdo nacional, el hecho de que pareciera un acuerdo cupular hasta ahora, pues no, porque, por ejemplo, uno de los que habló fue Eduardo Tricio, que es el presidente del Grupo Lala, que es el Grupo Lala, sabemos que es una de las grandes agroindustrias de México acaparadoras del agua, y que ahora aparecen como benevolentes, como héroes de la nación, porque están devolviendo algo que es de la nación, pues, ¿no? Y que eso representa que en efecto sí tenían sobreconcesionamiento, había había... Nunca debieron tener. Exactamente, pero bueno, entonces eso se comentó en el foro y cómo iba a repercutir ese acuerdo nacional y el Plan Nacional Hídrico también en Baja California o ir intuyendo hacia dónde va, porque pues todavía no conocemos grandes detalles de cómo se va a implementar, en fin, ¿no? Fíjate que una participación que se me hizo interesante, bueno, todas, ¿no? Pero el mejor ejemplo, incluso él lo dijo, no es que ahorita recuérdame su nombre, que es el de Agua para Todos de Puebla. José Luis García Bello. José Luis García Bello. Señalaba, dijo, nosotros no pudimos detener lo que en Mexicali sí se pudo, que fue la privatización del servicio. ¿Sí? Y además, hoy por hoy, con la privatización del servicio que nos lo están cobrando, no tenemos el agua suficiente. Sí, nos dio el gran ejemplo de lo que dice, lo que nos salvamos, ¿no? Sí. Porque ahí es la lucha que tienen y que tienen ya desde hace apenas unas semanas una Contraloría estatal del agua de Puebla, ahí en la ciudad de Puebla, y lo que nos mencionaba es su principal lucha es contra el de Puebla. Y que ahorita dice, ahí está precisamente la imagen, que les costaría 10,000 millones de pesos, ¿no? Una cosa así, desprivatizarla, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que con Barbosa se avanzó en la desprivatización, que se le hizo el planteamiento, y cuando estaba a punto, o estaba moviendo, apenas revisando eso, pues falleció. Después vino al siguiente gobernador interino, que ya está a punto de dejar, y pues no hizo nada prácticamente. Y que sí, ha habido pues problemas de abasto de agua, de no han cumplido lo que decían que se iban a invertir en el momento que se privatizó. No es gasto corriente, ¿no? Porque ellos hablaban de que sí hay dinero que se está invirtiendo, pero no es inversión como tal en infraestructura, en la red.
Y por supuesto tienen también tandeos, cortes, el agua es muy cara, sube cada mes, por ejemplo, en fin. Y es bien interesante la lucha que tienen ahí en Puebla porque nos decían que también para poder, el organismo operador privado, para poder que sea redituable, corrió a mucha gente. Entonces, que cuando se les ha cuestionado de, bueno, si recuperamos, digamos, para que se vuelva a ser público, ¿quién lo va a operar? Y ellos ya tienen una cuadrilla, digamos, de ex trabajadores, de ingenieros, de técnicos, que están dispuestos a retomarlo, a que se les recontrate. Entonces, es muy, muy impresionante la lucha que han hecho ahí en Puebla. Y sí nos decían eso, es que aquí lo lograron, aquí nosotros no, pero es la apuesta, ¿no? Entonces, ahora con todos estos... este gran acuerdo nacional, pues también falta ver qué va a implicar en términos de los organismos operadores, ¿no? Porque está hablando de las concesiones, que son muy importantes, me parece que eso es de lo más importante, que las concesiones dejan de ser un mercado, que quien tenga dinero pueda apropiarse de derechos de agua. Eso es fundamental. Otro muy importante es el tema del saneamiento de los principales ríos más contaminados, como es el Lerma Santiago, el Atoyac y el Tula. Que son, el Atoyac es uno de los ríos más contaminados del mundo incluso, ¿no? Y que está sobre todo en la zona de Puebla. Él nos decía que otro problema es que no sanean el agua, no han invertido en saneamiento de agua, entonces gran parte de la contaminación del río Atoyac viene de las aguas negras de Puebla, de este organismo operador privado. Entonces ves cómo se van conectando las cosas. Y que ellos se vean encargar también del saneamiento, tengo entendido, sí, ¿no? completamente, y no lo hacen, no lo hacen. Entonces, eso es lo que hace falta también al respecto de este plan. Y otra cosa que salió en el foro, porque llegaron varios agricultoras, es el tema de la tecnificación del riego que se está impulsando con este plan. Se habla de que se va a tecnificar 200,000 hectáreas para recuperar alrededor de 2.700 millones de metros cúbicos para la nación, que se van a invertir 7,000 millones de pesos. Entonces es un programa muy importante. Pero aquí ya vimos lo que ocurre con estos planes de tecnificación. En realidad los agricultores no están viendo de manera inmediata los beneficios. Hay mucha opacidad, falta de transparencia en cómo se están impulsando los proyectos de tecnificación, por ejemplo, de canales, entubamientos, revestimientos y demás. Y la realidad es que ahí sigue habiendo una crisis productiva que hace que digamos, que no puedan sembrar las parcelas porque no es redituable y tengan que verse obligados a rentar el permiso de riego, en fin. Entonces, eso es muy cuestionable y yo no he visto qué específicamente se está programando para Baja California, para el distrito de riego 014 más bien, pero yo vi una nota sobre el presidente del distrito de riego que decía que se le está pidiendo que devuelvan 308 millones de metros cúbicos, más o menos. Entonces es un montón de agua. Lo sumas a los casi 500 millones de metros cúbicos del Acta 330, a lo que se está también ahorrando con el plan binacional de contingencia ante la escasez del agua. En fin, entonces hay muchos. O sea, pareciera que va a desaparecer el Valle de Mexicali si sigue así, ¿no? Si no se atiende como tal, o que solamente se van a quedar los grandes productores, ¿no? Se va a volver nuevos... Le llaman hidrofundios de agua, que al final de cuentas quienes puedan tener, quien tiene mayor recursos se quedan con el agua. Entonces hay muchos cuestionamientos al respecto, pero insisto, creo que fue un foro muy provechoso de discusión, aprovechando, insisto, la presencia de Elena Burns, de José Luis García Bello y del doctor Cortés Lara para exponer parte de estos temas. Sí, si quieres escuchamos algo, ahí tenemos los clips, si quieres córrelos todos, Isaac. ¿Qué fue lo que se planteó precisamente en este foro? Es algo breve, pero es significativo, porque obviamente fueron varias horas de foro. Porque se requiere monitoreo y vigilancia social. Ya no podemos dejar que la autoridad proponga, imponga, realice, evalúe. Una son acupuntura jurídica a la Ley de Aguas Nacionales, en primer lugar, y lo que se ha anunciado, y tenemos gente, ya sabemos que se está operando, es... Hídrica, pues necesitamos voluntad política para cambiar muchas cosas antes. Y si se habla de seguridad hídrica después, pues primero tenemos que lograr la sostenibilidad hídrica. Entonces a mí me parece que hay ahí un descontrol en la conceptualización de los gobiernos, y no me quiero referir a uno en particular, de los gobiernos y de las autoridades del agua. Recordar que el agua como sujeto de derecho solo hay en dos países, básicamente, Bolivia y Ecuador, ¿no? Allí sí está reconocido como tal, aquí no, y es bien importante ese reconocimiento,
porque le da la oportunidad a todo ciudadano y ciudadana de defenderla, porque ahorita no podemos defenderla más que con otros argumentos y otros elementos. Y dame recordar que en 2019, 2018, 2017, incluso cuando se hablaba de la privatización del agua realmente que era, trataban de utilizar este tipo de eufemismos, ¿no? De no, es que el agua sigue siendo de todos, lo que se va a privatizar es el servicio y eso no es privatizar el agua, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Podemos vernos en los ojos de Puebla, ¿no? Sí. De lo que se vive en Puebla, de lo que nos pudo haber pasado en Baja California con esta situación. Mexicali hubiera sido una bronca, Tijuana, imagínense, ¿no? Sí. Sí, completamente. Y eso es un tema, pero el otro, y de hecho lo que nos conectó al foro, es el tema de la participación social, ciudadana, la toma de decisiones democrática, que es lo que se está impulsando a través de las contralorías, que por cierto informaron números que ya hay en contralorías en 28 estados. Hay creo que alrededor de 80 ¿no? Contralorías, porque algunos estados tienen digamos, en varios municipios, ¿no? O a veces hay una contraloría estatal y unas municipales en ciertas zonas donde hay cierto tipo de problemáticas. Entonces, eso también creemos que es importante. Sí. Y hasta ahora, en el Plan Nacional, digamos, en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano y la Sustentabilidad, no se ha hablado tampoco de cómo se va a democratizar la toma de decisiones en materia de agua. Eso es algo que queremos seguir impulsando. De hecho, aquella protesta que hicimos hace como un mes en Conagua fue con eso, que porque ya se había anunciado este gran acuerdo, que se tomara en cuenta a la ciudadanía organizada, a los grupos de base, tanto del campo como de la ciudad, porque creemos que es la única manera que se va a sustentar, resolver o mitigar la crisis hídrica, impulsando la participación, no solamente del sector empresarial, insisto, de los grandes consumidores, sino también de abajo. Entonces, ese fue un tema central y es algo que ha promovido Agua para Todos desde sus inicios. Entonces, a través de esta figura de las contralorías. Entonces, ese, insisto, fue un tema nodal del foro y pues la idea también es ver la manera en que seguimos incidiendo acá y cómo, si va a haber cambios legislativos en la Ley de Aguas Nacionales, probablemente también después haya la necesidad de hacer cambios en las legislaturas estatales. Entonces, nuestro objetivo es eso, buscar que haya mayor participación en la toma de decisiones y promover esta figura de contralorías. La idea es que sean legales, que tengan dientes, por así decirlo, ¿no? Que sea vinculante lo que ahí se decide. Entonces, son muchos temas, insisto, vinculados al agua que están, que seguramente vamos a estar analizando en las próximas semanas. Hay otro tema último, planta desalinizadora de Rosarito, ¿no? Sí, se me hizo interesante lo que mencionó Elena Burns, porque ella dijo que estuvo en una reunión en la que se le echaba flores a la planta desalinizadora, y uno de los directivos de Conagua, creo que es Aarón Mostache, que es técnico de la vieja escuela, que viene de Peña Nieto y demás, él mismo decía, pero si va a salir cara, y no sabemos hasta dónde qué vamos a hacer con la salmuera, ¿no? Sí. Entonces, ellos mismos están diciendo que es un problema, y me parece que hay que verlo como tal, porque al final de cuentas, si se impulsa, si es una alternativa, pues al menos, digamos, sopesar todas sus problemáticas, las externalidades que tiene. Lo que plantean en el foro es que hoy por hoy la de Ensenada no funciona como tendría que funcionar, ¿no? Claro, también ese tema, ¿no? Que en realidad no están funcionando. Y también no es lo mismo poner una desalinizadora que ha tenido éxito, no sé, en otro país, con el tipo de agua y, digamos, las corrientes y las condiciones físicas locales, ¿no? Ese es otro tema. Pero sí me sorprendió que los mismos directivos de Conagua están diciendo, no, pues sí, pero es caro lo que hemos dicho acá y es contaminante. Entonces, tómenlo en cuenta al momento de impulsarla, ¿no? Porque no es una planta desalinizadora chiquita, no es ni como la de Ensenada. Es 10 veces más que la de Ensenada, del tamaño, ¿no? Porque produce 250 litros por segundo la Ensenada y esta buscan que sea 2.2 metros cúbicos, o sea, 2.200 litros por segundo. Entonces, es grande la planta desalinizadora y grandes serían los problemas al respecto. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.